Hola de nuevo amigos, amigas. En esta oportunidad trataremos el tema del liderazgo. Sobre el liderazgo, cada persona tiene su propia definición y esto es gracias al estilo y modelo de vida y a la experiencia y a la mente crítica que posee cada persona. De modo general, podemos decir que el liderazgo es como la influencia que ejerce sobre las personas y que permite incentivarlas para que trabajen de manera entusiasta y poder lograr una meta en bien común. Ahora, ¿de dónde nace el liderazgo? Este nace de las necesidades de los demás, de aceptar los retos, del atrevimiento a enfrentar las circunstancias y superarlas con optimismo. Y es precisamente el optimismo el máximo estado de ánimo que puede tener un líder. Ahora, ¿qué es un líder? Podemos decir que es una persona que se distingue de los restos demás con la capacidad de tomar decisiones acertadas, de orientar y dirigir, ya sea un grupo de personas, un equipo, una organización, una empresa o un país. Un líder había bien común y también busca la excelencia en su vida personal. Ahora, ¿qué características debe tener un líder? Bueno, podemos decir que un líder, entre muchas cualidades, sobresalen las siguientes. Un líder primero debe liderarse a sí mismo, también conoce sus fortalezas y sus limitaciones. Un verdadero líder tiene capacidad de comunicación, no crea chismes dañinos, más bien expresa claramente sus ideas, haciéndose entender y creando confianza. Un líder sabe escuchar a los demás con criterio y conciencia, hace sentir a su interlocutor acogido y respetado. Tiene capacidad de decisión y satisface las necesidades. Quiere decir, el líder es el que consigue las posiciones, el líder del barrio consigue el agua, llama la atención sobre los problemas del barrio, etc. Un líder brilla con luz propia, tiene la personalidad para ejercer autoridad. Un líder también tiene lo que se llama la inteligencia emocional, quiero decir, posee la habilidad para manejar las emociones y los sentimientos propios y de aquellos que lidera. Sin inteligencia emocional podemos decir que no hay liderazgo de ningún tipo. Ahora, un líder tiene visión con capacidad para establecer metas y objetivos, es decir, cambia la visión por realidad aprovechando el tiempo y las oportunidades gracias a que conoce el poder de las decisiones. Un líder rompe paradigmas y son amantes de los cambios. Crece para sí mismo sin complejos y hace crecer a los demás. Un verdadero líder tiene carisma, que es la excelencia, es el don de liderar, de atraer, de encantar, de dirigir. Un visionario inspira respeto y hace valorar su entorno. Un líder tiene una mente triunfadora, siempre innova buscando la manera de mejorar. Un líder no esconde ni abusa de sus seguidores. En los momentos difíciles, un líder conserva la calma, da serenidad y transmite una seguridad increíble a todos a su alrededor. Es un don carismático propio de un verdadero líder. Posee conocimiento, confianza e integridad, es decir, siempre está primero su obligación y el verdadero liderazgo está en el servicio a los demás. Las instrucciones de un líder son ejecutadas por el grupo en conjunto con el pleno conocimiento de qué es lo mejor para el bien común. Ahora una pregunta clave, ¿un líder nace o se hace? Bueno, podemos decirle dos cosas, nace y también se hace. Nace porque hay características especiales que nacen con el individuo y es cuáles se desarrollan, y también se hace porque ciertas características se aprenden con el desarrollo de las habilidades y el estudio. Gracias a esto existen dos diferentes tipos de liderazgo, son el líder formal, los cuales son elegidos por una empresa o una organización, y los líderes informales, que son los que emergen de manera natural o espontánea dentro de un grupo o una sociedad. Ahora otra pregunta clave, muchos se hacen, ¿los líderes son buenos o son malos? Bueno, no todo liderazgo es bueno. Hay que quitarse el paradigma que mucha gente tiene. Hay líderes que hacen cosas malas, por ejemplo, los líderes de los matones, los líderes de los narcotraficantes, los jefes de bandas. Citemos, por ejemplo, a Osama Bin Laden, Adolfo Hitler. Esos fueron líderes, pero bien malos, re malos. Pero también tenemos líderes ejemplares como son Gandhi, la Madre Teresa, el Papa Francisco, Ronaldinho, Lionel Messi, Barack Obama, Nelson Mandela, Caroline Miles, y obviamente que no puede faltar el líder de líderes, que es Jesucristo. Ahora, la psicología moderna y las necesidades actuales han clasificado el liderazgo de la siguiente manera.
Liderazgo orientativo es el que moviliza a las personas haciendo un objetivo claro. El liderazgo afiliativo, las personas son lo primero, es decir, crea armonía y construye lazos emocionales entre las personas. El liderazgo democrático, crea acuerdos mediante la participación de todos. Y el liderazgo ejemplar, inspira excelencia y deportivo en el cementerio. Y por último tenemos el liderazgo formativo, que desarrolla y orienta a las personas para el liderazgo en el futuro. Ahora una pregunta clave. ¿Un jefe es un líder? ¿Qué diferencia entre un jefe y un líder? Bueno, a un jefe se le siguen órdenes, así no estamos de acuerdo, ese impone ideas y maneja a la gente. Un jefe estudia para órdenes, le interesa más la empresa que la persona y suele decir yo soy el que mando y en muchas ocasiones inspira un miedo. Un jefe automatiza a las personas convirtiéndole en un número o una ficha, la esclaviza, la automatiza, la trata como un aparato de producción. Y quiero aclarar que no quiere decir que un jefe sea malo, sino que estamos aclarando la diferencia entre un líder y un jefe. Ahora, un líder se comunica, aconseja, inspira entusiasmo, confianza, comparte éxitos, prepara a los demás para realizar funciones y para el futuro. Un líder no se aferra a su puesto, es una persona carismática, enseña y delega funciones respetando, produciendo líderes. En nuestra ayuda viene Aristóteles, quien decía: considero más valiente el que conquista sus deseos que el que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más grande es la victoria sobre nosotros mismos. Es decir, el liderazgo del conocimiento de nosotros mismos es distinto al liderazgo empresarial, jerárquico, deportivo, gerencial. Primero debemos liderar nosotros mismos. El verdadero líder es aquel que necesita de las personas, tanto como las personas necesitan de él, entendiendo y desarrollando el trabajo en equipo para el bien común. Si así lo crees, te invito a que despiertes el líder que hay en ti y empieces a construir tus sueños. Y cuando tus palabras y acciones inspiren a otros a aprender más, a hacer más y a ser mejores, entonces eres un líder. Gracias, querido público. Hasta el próximo video.